bendiga a todos, queridos hermanos. Estamos en esta serie de videos compartiendo con usted que Dios sigue haciendo milagros. Estoy acompañada con mi hermana Paulina. Soy yo, la hermana Michelle del Ministerio Betelem. Estaremos compartiendo testimonios para que usted aumente su fe y pueda creer que Dios sigue haciendo milagros. Hermana Paulina, quiero que usted pueda compartir una parte de su vida cuando el Señor la llama. ¿Hace cuánto tiempo usted pueda contarle a nuestro hermano? Hola mi hermano, que Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Paulina. Ya Dios hizo un llamado hace aproximadamente 3 años. Vamos conociendo a este Dios con mi familia completa, mi esposo, mi cuñada, mi suegra. Bueno, el llamado igual es un poquito raro, por decirlo, porque el llamado fue en una cárcel, porque la palabra de Dios dice que Dios viene a lo menospreciado, amén. Amén. Entonces fue mi esposo, que él estaba preso, ya por segunda vez, siendo reincidente en la misma causa, donde él escuchó una palabra, donde decía que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces él se afirmó de esa palabra, la creyó, la atesoró en su corazón. Y él empezó, un día me llamó y me dijo que él quería ir a la iglesia, ahí adentro estando preso. Y ya le dije yo, y él me preguntó si a mí me iba a dar vergüenza. Me dijo, Pauli, pero no te va a dar vergüenza. Me dijo que yo quiero entrar a la iglesia, porque uno en el mundo se cree algo que al final nunca Sí. es, porque el enemigo nos tenía atados ahí con sus garras. Entonces yo le dije, no, más vergüenza me daría si tú salieras y hicieras lo mismo y me dejarías sola, porque en ese entonces yo tenía 2 hijos, mi hijo de 7 años y mi hija de 1 año. Entonces ahí empezó el llamado de Dios, de a poquitito. Él salió, ya hizo un milagro, como se llama este programa, esta serie, que Dios sigue haciendo milagros, porque él no debería haber salido aquí por algo de leyes, porque era reincidente. Y la reincidencia no tiene... No la perdona. No, claro, no tiene eso que beneficio. Ya. Entonces él tenía cuatro causas, que es lo mismo, entonces fue un milagro que Dios lo sacara, claro, porque ahora lo entiendo, porque había un propósito de Dios. Entonces, bueno, mi esposo salió creyendo, buscamos 2 iglesias antes de esta, que nos invitó nuestra hermana Rachel, que empezó a invitar a mi hermana Yera, a mi cuñada, y llegamos a esta congregación, Betelem, y desde ahí de poquitito fue incorporándose después mi suegra, y ahí ya después mi cuñado Sebastián, y mi suegro, mi cuñado chico. Entonces, para la gloria de Dios, Jordan creyó en una palabra, mi esposo y toda la familia de él, incluyendo su mamá y su hermano, todos sus hermanos, y su esposa, que soy yo, y sus hijos, nos empezamos a congregar, empezamos a conocer a este Cristo glorioso que nos cambió, nos libertó, nos cambió nuestra vida realmente, porque la vida que teníamos antes no se llamaba vida realmente. Ahora yo puedo decir que vivo en paz, que vivo... hay un amor fraternal, hay una preocupación. Mi esposo es un milagro, porque mi esposo, el que yo veo ahora, no es el mismo que había antes. No es el mismo papá que había antes, porque Dios cambia todo, porque dice que la escritura de Dios dice que somos nuevas criaturas, y realmente somos Amén. nuevas criaturas. No es solamente dejar la droga, no solamente es dejar de traficar, porque toda nuestra familia éramos traficantes. Entonces cambia Dios de la mollera hasta la punta de los pies, aunque uno vaya menguando de a poquitito, porque no es todo un viaje. Nosotros llevamos 3 años y yo creo que conociendo a este Cristo glorioso, conociendo verdaderamente de Dios, teniendo vivencias con Él, yo creo que 1 año y medio más no, porque antes a mí igual me costó mucho, yo era igual incrédula, no sé, pues me acuerdo yo una anécdota, no sé, ayunando unos días, él se ponía unos días de ayuno y yo le ponía la comida en la mesa, porque yo no entendía estas cosas. Entonces yo le decía, ¿por qué me voy a dejar de comer? Pauli me decía, no me digáis nada tú, porque él siempre como que él iba como igual más avanzado que todos nosotros. Él es como que siempre nos corrige, el que siempre nos reta, el que nos trata de guiar, él es como súper importante en el ámbito familiar, el cabeza, por decirlo, porque era el que creyó y hasta el día de hoy es como nuestra cabeza en el entorno familiar.
Bueno, entonces Amén. hemos pasado igual proceso, porque Dios también te procesa. De hecho, Cuando, hermana Paulina, cuando usted dice que usted era muy incrédula, ¿usted siente que esa incredulidad, cuando usted por primera vez sintió el toque del Espíritu Santo, ahí pudo creer de verdad en el Dios que su esposo conoció en una cárcel estando allí? ¿Usted pudo sentir algo especial, algo diferente dentro suyo? mire, cuando Dios hace el llamado, cuando después mi esposo sale, y claro, dejó la droga, dejamos de traficar, dejamos de todo eso, yo aún no abría mis ojos. Yo creo que yo en lo personal empecé a tener vivencias con Dios, vivencias, sueños, revelaciones. Dios me hablaba y yo hacía oídos sordos. Hasta un momento que me acuerdo muy bien, eh, íbamos saliendo con mi hijo y a mi hijo lo mordió un perro. Y mi hijo tiritaba del puro dolor. Y yo a ellos le decía, Señor, ¿por qué tú permití eso? Y lo hablé, de hecho, con el pastor una vez. Le dije, ¿sabe qué, pastor? Yo no quiero ser piedra de tropiezo con mi esposo. Yo no quiero seguir. Porque si estando con Dios estar así, prefiero estar sola. Esa era mi postura. Entonces Dios, el pastor me dice, y me acuerdo, y que de hecho yo me asusté porque en ese tiempo no sabía, me dijo, a las personas como tú, mi Dios, le encanta pintarle la cara. Así me lo dijo. Y yo como que quedé como, ¿qué me está queriendo decir? Entonces ahí Dios fue tratando de a poco. Fue hablándome en sueños, me fue diciendo cuál era mi llamado, qué es lo que Él quería hacer conmigo. Hablaba en sueño y me decía, no sé, va a pasar esto. O me mostró en un sueño que yo estaba viviendo y después pasaba en mi casa. Entonces ahí yo empecé a decir, Dios real. Esto no es solamente ir a una iglesia y ponerse falda, dejar de pintarse, dejar de usar joyas, no, esto es real. Esto, el Evangelio es potencia y poder de lo alto y realmente es así. ¿Por qué? Porque yo puedo testificar eso porque yo lo he vivido. Amén. Entonces cuando ahí yo empecé a conocer de Dios, a tener vivencias con Dios, porque todo antes era religión. Porque una vez mi esposo decía, uno llega a la iglesia buscando, no sé, una restauración tal vez, o buscando que Dios nos ayude a cambiar, pero cuando uno realmente se mete con Dios, cuando uno está dispuesto a entregar el corazón, a entregar tu vida, a entregar todo a Dios, Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu el que te ayuda cuando uno va a hacer algo malo y no te deja. Y ahí yo empecé a conocer de Dios. Y igual han habido procesos. Amén, amén, proceso. Bueno, haciendo un resumen, nuestra hermana Paulina está hablando de lo importante es que cuando el Señor llega y golpea la puerta de nuestros corazones, en este caso el Señor alcanzó a todo su hogar, a toda su familia, porque hubo uno que creyó a la promesa del Señor. Sí, amén. Y allí el Señor, Él entra y va trayendo a cada quien proceso. Y usted es importante, hermano, quiero recalcar eso, que ellos fueron los que abrieron su corazón para creerle a Dios, dejando atrás una vida de tristeza, una vida de amargura, porque la plata fácil acarrea tristeza. Y gracias a Dios que Él llegó y a su vida, hermana Paulina, usted dijo que era incrédula. Cuando uno es incrédulo, es verdad, el Señor, como dice, viene y te manda una prueba. Y a usted le mandó una prueba en especial. Claro, Amén. claro. Yo ya estoy de 8 meses ya de embarazo, me quedan 4 semanas. Esto comenzó ya, yo quedé embarazada, a los 3 meses me dio COVID, a los 3 meses donde hay mucho riesgo de embarazo, donde hay mucho riesgo de aborto, y me dio el COVID. Un día me llamaron, yo me hice un examen porque tenía fiebre, me llamaron, me dijeron, estás positiva. Me asusté igual, esto fue en diciembre del año 2020. Yo me asusté, igual vino el susto, pero no por mí, sino que por mi papá, porque yo vivo con mi papá. Mi papá es un hombre de 62 años, que es hipertenso, y yo me asusté solo por él, porque está adulto y con su enfermedad, y en la tele decían que el que tiene diabetes, el que tiene patología, se muere. Entonces mi susto fue por él. Y sabe que para la gloria de Dios mi papá fue el menos enfermo. Mi papá nunca le dio fiebre, nunca fue necesario llevarlo al hospital.
Entonces me llaman y me dicen eso, que yo tengo el COVID positivo, y con el pasar de los días hubo un momento donde me sentí muy mal. Todas estas llamitas de los dedos los tenía todos morados, de todas mis manos, de mis deditos. Mis labios eran morados porque me faltaba oxígeno. Un día yo estaba tomando desayuno y me sentía mal, no me podía peinar. Yo levantaba el brazo y no podía peinarme, no me podía los brazos, no podía caminar. No podía comer nada, todo lo vomitaba, no me resistía a nada, yo estaba muy débil. Y un día que me sentía tan mal, el día que me sentí muy débil, me acuerdo, yo le aviso a mi hijo me toma con mi cuñada, me llevan al patio, me mojo las manitos, el cuello, como que se me pasara, porque yo sentía que me iba a desmayar. Después mi cuñada sobre eso llama a la ambulancia, porque me dice, Poli, voy a llamar a la ambulancia, me dieron un número donde tengo que llamar en caso de que alguien se sintiera mal, porque estábamos todos contagiados en la casa. Entonces, en eso yo me voy a mi pieza con mi esposo y yo sentí, es algo tan precioso, hermana, que no sé, yo creo que no se puede explicar. Yo sentí, yo anhelaba, mi espíritu anhelaba, yo creo, al interceder. Yo me pongo a clamar, acostada así, toda acostada en mi cama, yo me pongo a clamar a Dios y me pongo a hablar en lengua, y mi esposo igual. Y nos pusimos los dos a hablar en lengua, hermana, sabe, que en mi pieza, y hablando fuerte, y yo sentía que me iba a morir porque yo estaba muy mal. Nos pusimos a hablar en lengua, se sentía la presencia de Dios, y sabe que mi cuñada hablaba por teléfono con la enfermera, y la enfermera le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta bulla? ¿Qué está pasando? Entonces mi cuñada corta y me dice, ¿sabe qué, Poli? No te puedes ir no pueden venir porque estás embarazada, tienes que ir al hospital. Y mi esposo dice, no vamos a ir al hospital. ¿Por qué? Porque ya el doctor de doctores ya vino, ya Dios te restauró, amén. Entonces nos vamos a ir al hospital. Ya le digo yo, amén. Entonces ahí vino el Espíritu Santo y realmente obró en mí. Yo sé que obró en mí, porque después no vinieron más crisis, estando con COVID aún, porque son como 2 semanas que tú estás. Entonces nunca más después vino una crisis así de fuerte. Y hubiera un proceso ya con 3 meses, y con el pasar de los meses me dijeron que tenía placenta previa, que es donde la placenta está en la pelvis, está justo aquí abajo. Entonces el bebé se forma arriba y la placenta está abajo. Entonces el bebé hace presión hacia abajo, que es lo normal que hace. Y eso podía provocar un aborto. Entonces, bueno, mi matrona me dice que tenía que hacer reposo, que no tenía que hacer nada, que tenía que pararme solo para yo irme a almorzar o bañarme. De un momento vino una depresión también, le decía al Señor, no le preguntaba el por qué, sino que le decía, Señor, hace tu voluntad. Y yo pensé al tiro que mi guagua se la iba a llevar. Si usted se va a llevar a mi guagua, solo ayúdeme para yo estar bien, para no menguar, porque yo creo que en los procesos, en la dificultad, o en el desierto, como cada uno quiera llamarlo, o tú te afirmáis más de Dios, o tú te vas de Dios. Sí. Tenéis 2 opciones, sí. O no hay un término medio. Entonces, siempre lo he pensado. Entonces yo digo, Señor, yo siempre le pedía eso, porque uno al conocer de Dios, creo que no podíamos estar sin Él. Creo que algo que no podía, aunque tú queráis, no podía. Y por una necesidad hay algo glorioso, y porque sabemos que llega la convicción a nuestras vidas que Dios es poderoso, que Dios es Dios creador. O sea, no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de uno, no sé, saberse la escritura, no, estoy hablando de algo que es realidad, algo en lo real, en este. Amén. Hermana Paulina, usted comienza con este embarazo en medio de una pandemia, en cual usted le detectaron el virus positivo, donde abarca toda su familia. Luego, ¿a los cuántos meses le declararon esta placenta, este problema con el embarazo? Antes de los 4, yo creo que un par de semanas. Yo tuve el COVID, que son 14 días donde yo tuve cuarentena, porque hay que hacer cuarentena. Y después yo tuve matrona, me dieron 1 hora al tiro por el tema que me había dado COVID. Entonces me hicieron una ecografía. Me dieron la orden para hacerme la ecografía, me la fui a hacer particular, de hecho un día sábado fui a hacerme la particular, y ahí me dice, ¿sabe que algo está mal? ¿Por qué está mal? No, ahí está, tu placenta no está donde debe estar. Yo con mi hijo nunca había tenido, tengo 2 hijos anteriores, nunca había tenido este problema. Entonces me mandaron a hacer reposo, me dijeron que había una posibilidad de que cambiara la placenta, que subiera, pero eso había que verlo. Entonces me empezaron a controlar en el hospital y mi matrona.
porque era un embarazo de alto riesgo. Porque igual después con los exámenes de sangre que me hicieron y todo, me dio una pielonefritis, que es una infección a los riñones, porque también tenía Piedra. Cálculos en ambos riñones, no en uno, sino que en dos. Y tuve hospitalizada también 5 días en eso, que Dios me sacó en victoria. Un día, hermana, me dijeron, mañana le vamos a hacer un escáner, que no deberían haberme hecho porque tenía la guagua, entonces me lo hicieron igual, no le pasó nada a mi guaguita, gracias a Dios, y me dijeron, la vamos a tener que operar, porque yo respiraba y me dolía mucho los riñones. Entonces la vamos a tener que operar porque tiene los 2 riñones llenos de piedras. Y los riñones tienen cicatrices por tantas piedras que he tenido. Ya, y mi esposo el día anterior, y lo cuento para la gloria de Dios, mi esposo el día anterior me llama y me dice, Pauli, yo estaba orando y yo saqué un pan de vida. Y el pan de vida dice, yo iré y la sanaré. Porque él me manda la foto, entonces yo creí en eso. Y mi esposo también estaba creyendo al otro lado lo mismo. Y yo estando hospitalizada, estando sufriendo igual porque tengo una hija de 5 años que es pequeñita. Entonces ahí yo dije, yo creo, y el Jordan me dice, ¿sabes qué, mi amor? Yo mañana te voy a ir a buscar. Tú ya no vayas a estar allá porque Dios me habló, Dios dijo que fue y te sanó. Entonces, yo mañana tú te venís, yo firmo, no sé, me dijo tú mañana te venís. No, Jordan, mañana me van a decir si me van a operar. Entonces, pasa la noche, pasa el otro día y el doctor pasaba todos los días a las 8 de la mañana para ver mi estado y el doctor me dice, ¿cómo te sientes? Bien, le digo, yo no he tenido dolor. No, no tengo dolor. Pero ¿cómo si tenéis dolor? Todos los días pasaba y me decía, ¿tenéis dolor del 1 al 10? Dime, ¿de cuánto del 1 al 10? 8, 9. Y ahí ese día pasó y me dijo, ¿cuánto tenéis? No, no he tenido. ¿Desde cuándo? Desde la tarde. Del momento que mi esposo me llama, yo no tuve más dolor. Yo al respirar no podía respirar y el doctor me decía, pero si hoy día nosotros iba a haber un drenaje, íbamos a ver cómo lo hacíamos, te teníamos que operar y tú me estás diciendo que no te duele. No, no me duele. Y de verdad que no me dijo, entonces si no te duele y teniendo los cálculos, porque me había hecho un escáner el día anterior, entonces no es necesario que siga yo hospitalizada. Dijo, yo te voy a dar el alta. Ya le digo yo, déme el alta. Y yo le hablo a mi esposo como a las 8 de la mañana, Jordan, tenéis que venir a buscarme. Y él así, pero feliz porque él el día anterior me había dicho. Sí. Entonces, hemos pasado procesos fuertes, pero por eso dije al principio que yo era incrédula, pero Dios ha tenido... tratando conmigo, tratando con mi incredulidad. Entonces, por eso yo sé que Dios es real, que Dios existe. Y han pasado una serie de procesos que gracias a Dios siempre ha estado el Espíritu Santo con nosotros, porque yo creo que sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado, por su misericordia, porque no es que lo que uno haga, sino que es todo en misericordia de Dios. Amén. Siento y creo yo que es todo en misericordia de Dios, porque se ha puesto muy difícil, porque el enemigo ha querido que nuestra fe mengue. Amén. Y me ha mandado esa enfermedad, me mandó el COVID, mandó eso, estuve con la pielonefritis, ahora me salió me salió lo de la placenta, me dio anemia, que tengo que tomarme, no sé, como 2 pastillas diarias igual. Ahora lo último me dijeron que tenía colastasia. Entonces, un montón son los nombres de enfermedades que pone ahí, que sé que las tengo, porque por algo también está la medicina, existe la medicina, pero sé que todo tiene sujeto, porque yo soy hija de Dios, y al ser hija de Dios es nuestro Padre, entonces sé que Él no va a permitir nada más allá que no sea voluntad de Él. Pero dice la palabra del Señor que hay un nombre que es por sobre todo Amén. Nombre, que es Jesucristo. Amén. Y que por la llaga de Él nosotros hemos sido curados. Dios sigue haciendo milagros, hermana Paulina. Ya es un embarazo que ya en unos días más va a dar a luz. Y el Señor obró en su vida. ¿Qué puede usted, de todas esas luchas, eso que tuvo que pasar, el Señor que tuvo que allí tocarle esos aguijones, para que usted pueda, ¿qué usted puede entender de todo esto? Para que todos los que estén viendo y están pasando quizá esos mismos dolores, que es querer tener, venir a dar a luz a un hijo, que uno lo siente, que uno ya lo ama,
que usted puede entregar unas palabras, porque Dios sigue haciendo milagros. Sí, amén. Y Él hizo un milagro con su esposo, Amén. hizo un milagro con su familia, y el Señor sigue haciendo milagros con ese bebé que ya van a nacer en unos días más. Yo pensaba yo en todo este proceso de enfermedades, primero que, como dicen otros pastores, a veces el enemigo huele para lo que somos llamados, entonces ahí el enemigo quiere irrumpir, Sí, amén. quiere siempre meterse, estar metiendo ahí, si no por un lado busca por el otro, o porque a veces nos preguntamos, estamos en un proceso y estamos recién saliendo y viene otro, Sí. y después viene otro y después otro, entonces yo creo que como él no descansa, el enemigo no descansa, entonces esto es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo insto o llamo a no perder la fe? Que aunque es difícil, aunque nosotros estemos en el desierto, aunque nosotros estemos, no perder la fe. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay un llamado, hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, porque así como yo tal vez tuve que llorar, tuve que pasar, tuve que estar hospitalizada, tuve que estar sin mis hijos, para yo ahora estar contando lo que esta persona en esta hora, el que está viendo este programa, para que pueda seguir adelante. Yo creo que lo que nosotros pasamos, lo que yo pasé, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. ¿Me entiende, mi hermana? Entonces, imagínense que hace 2 semanas atrás tuve matrona un día viernes, y el día viernes la matrona me dice que mi placenta ya no se va a mover, que mi placenta está abajo, entonces que mi placenta no se va a mover, ahí se va a quedar porque mi hija ya pesa 2 kilos. Y al pesar ya 2 kilos era imposible que se moviera ya como la placenta. Ya dije yo como ya pasé todo el embarazo con la placenta abajo, dije, no me sorprendía que no se iba a mover. Eso pasó el día viernes, y el día lunes yo vine con mi esposo a hablar con el pastor un tema específico, en donde al llegar me dio un dolor súper fuerte. Entonces el pastor dice, ¿estáis mal? Me dice, hermana Pauli, vamos a orar. Estaba justo el pastor Pedro. Dice, vamos a llamar al pastor Pedro, y detrás llega el pastor Felipe. Vamos a orar, dice, vamos a orar por ti para que Dios sane. Amén, le digo yo, así sentada, orando. Y el pastor Pedro se pone a orar y dice, ya, vamos a orar. Y hace una oración simple. A mí me quedó muy eso así, porque a veces uno quiere, o no sé, pues sorprender una oración o usar. No, él dijo, yo declaro, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, yo declaro que esta placenta se mueve, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Amén. Y yo tenía en mi mano mi guatita, y mi hija se movía mucho. Se movía, y mi esposo orando, el pastor, los pastores orando, todo. Eso fue el día lunes. Y el día miércoles yo fui a hacerme una ecografía, porque por el tema del embarazo. El embarazo cuando es un embarazo de alto riesgo. alto riesgo. Eso es el embarazo que yo tengo. Entonces, se controla más seguido. Más seguido, con mi matrona en consultorio y el hospital, sí, el hospital. Con una doctora. Entonces me hace la ecografía, y al hacerme la ecografía la doctora me dice, oye, me dice, Paulina, ¿qué le digo? Y me dice, tu placenta se movió. Amén. Y yo quedo así como impactada, porque Dios nos sorprende, porque yo me acordé obviamente al tiro de la oración. Me dice, tu placenta se movió, no sé cómo, dijo, porque por las semanas que tú tenías no podría haberse movido, pero tu placenta está donde corresponde. Y yo no podía decir nada, me acordaba, lo único que quería era llamar al Jordan, llamar al pastor, contar aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es real, esto es real. Eso quiero que la gente que esté viendo, el hermano o la hermana, o si no conoce de Dios, que esto es real, que el evangelio es real, que tal vez por el testimonio de muchos hermanos o hermanas que ha conocido, tal vez en el tiempo no ha sabido dar buen testimonio, pero sabe que Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy, es eterna su misericordia para con nosotros. Solo tenemos que disponer nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios sigue haciendo milagros. Amén. Conmigo, con mi familia, empezó haciendo milagros hace 3 años, y hace 2 semanas de nuevo hizo otro milagro. Amén. Entonces Dios sigue haciendo milagros. No es que Dios hace un milagro y te deja, no, Dios no nos suelta, pero para eso nosotros tenemos que disponer nuestro corazón, porque la palabra dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Dios nos llama, y si nosotros estamos dispuestos, abrimos la puerta de nuestro corazón, Dios hace. Amén. Y es así, sí. Esto es real, esto no es algo que me lo contaron, no, yo he tenido que sufrir, yo he tenido que llorar, yo he tenido que derramar lágrimas por este caminar, pero es precioso, este caminar es precioso, lejos lo mejor que me ha pasado en toda mi vida, y siempre digo a Dios que nunca se me olvide de dónde Él me sacó, y que yo debería haberle conocido antes, porque yo a Él lo conocí a los 27 años. Y yo debería haberlo conocido antes, para sentir
cómo es vivir con Dios, porque es maravilloso despertarse y dar gracias a Dios, estar sentado en una mesa, estar con los hijos, estar con cosas pequeñas, detalles que uno tal vez el mundo no los ve, porque antes mi pasado era dormir, no sé, con sables bajo de mi cama, dormir con un ojo abierto y uno cerrado, dormir enterrando cosas en el patio. ¿Me entiende? Entonces, esto es real, este es el Evangelio, este es real, porque Cristo es real. Amén. El Espíritu es real, el que nos ayuda y nos convence siempre de cada situación, el que nos consuela, el Espíritu Santo, cuando muchas veces estamos en la aflicción, el Espíritu es el que nos consuela. Entonces, que Dios bendiga a mi hermano, a la gente que está escuchando ahí, que está viendo en este preciso momento, que esto no es casualidad, que los tiempos de Dios son perfectos y que Dios sigue haciendo milagros, y así como lo hizo conmigo, lo ha hecho con mi hermano, también lo puede hacer con usted, lo puede hacer ahora, lo puede hacer mañana, lo puede hacer con un familiar, lo puede hacer con su hijo, con su esposo, con su madre, con su esposa, porque este Dios es maravilloso. Amén. Y sí es Amén. lo más espectacular que nosotros hemos conocido, creo. Dios bendiga a nuestra hermana Paulina. Bueno, hemos oído de su boca declarando que Dios sigue haciendo milagros, porque sabemos y creemos que Dios es el mismo de ayer, es el de hoy y es eterno su poder. Dios les bendiga a todos ustedes, queremos bendecirle en el nombre del Señor. Quizá usted está pasando enfermedades, tristezas, tribulaciones, pero aquí oyó de la boca de mi hermana Paulina declarando que el Señor es bueno. Y el Señor, si uno abre nuestros corazones a Él hace cosas maravillosas. Amén. Y lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Amén. Sí, sí. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a mi hermana Paulina. Dios bendiga su vida. Hemos oído un testimonio donde el Señor se ha glorificado, donde el Señor ha traído un gran milagro a la vida de su esposo, de su familia y de su vida. Sabemos que Dios sigue haciendo milagros y los esperamos para el próximo video, donde estaremos contando un nuevo milagro, un nuevo testimonio vivo y eficaz, como el Señor así declara en su palabra. Ir y contar las buenas nuevas, porque Dios sigue haciendo milagros.